come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Lo imaginé agarrado a la rueda de timón, maldiciendo entre dientes y recitando en un murmullo continuo la hora de los condenados. Por él, por el barco que se estremecía en cada balance desde la galleta del palo mayor a la sentina, y por todos aquellos hijos de Satanás que llevaba a bordo, a los que alguien se atrevió a llamar, en tierra claro está, tripulación. A palo seco, con todo lo que se podía alargar por popa para correr el temporal, el bajel se deslizaba por la pendiente de cada ola como si fuera la última, como si fuese a encontrar en la siguiente la zozobra que la anterior no consiguiera culminar. En las sacudidas, con la popa apuntando al cielo, clavando la proa y ensardando el bauprés en cada valle de aquella mar arbolada, el timonel se afanaba en mantener a flote la nave que el temporal hacía horas había decidido sentenciar, como había hecho con las 5 vidas lanzadas sobre la regala al mar, imposibles de recuperar. Solo 5. La confusión y temeridad con la que se trabajaba en cubierta hacía imposible, en realidad, calcular con exactitud el precio que se estaba pagando por navegar en latitudes en las que el invierno se cebaba. Flechastes y alguna burda ondeaban al viento. Las velas altas eran arrancadas de sus vergas, desprendidas a su vez de los masteleros. Dejarse arrastrar al fondo del infierno parecía ser la única opción, si no fuera porque aquel timonel estimaba su vida en la misma medida en que despreciaba la de los infelices que iban a bordo, incluida la de su capitán, joven aristócrata para quien subirse a un barco en calidad de tal le confería una deslumbrante dignidad solo en días de buen tiempo. En aquellas condiciones, apáñate, timonel. Y así fue como el timonel y la rueda de timón, formando un solo cuerpo acompasado con los balances y cabezadas del barco, el temporal fue amainando. Me despierto en medio de una mar bella rumbo norte a la altura del paralelo 46 para dar relevo a la última guardia de la noche que se resiste a bajar a la camareta en aquellas condiciones tan diferentes a las del sueño o más bien pesadilla que acabo de tener. A bordo reina la calma. El viento que recibimos por el través de estribor nos hace navegar sin sobresaltos. Las previsiones no anuncian nada que pueda inquietarnos, lo que permite que podamos ocuparnos del mantenimiento del barco, dejando que el piloto automático, en este caso, mantenga la derrota que llevamos y nos acerque cada vez más a Quiso. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, una vez más nos ponemos en marcha en un nuevo podcast de A Son de Mar, en el que emitimos la segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Luis Fernández, quien fuera maquinista en mercantes de motor diésel y antes fogonero en barcos de vapor. Vuelve porque han quedado cosas por saber del Mondalino, barco en el que, según Luis confesó en el episodio anterior, cargaban de todo lo que había y alguna cosa más, y con el que les tocó aguantar a la capa varios días de temporal. La galerna del año 1961 y los años dedicados a la mecánica en las embarcaciones de recreo completan la charla que hoy terminamos de emitir con él. Visitamos el Museo Marítimo de Asturias, donde su director, José Ramón García, nos espera para hablarnos, en este caso, no de las historias del museo, sino de la historia, con mayúscula, de la Marina Mercante en Asturias, un trabajo de investigación en el que lleva trabajando mucho tiempo y que esta misma semana presenta su tercer volumen. Roberto Álvarez Bucetas cierra el programa de hoy para hablarnos de la navegación sin electrónica, haciendo uso del sextante y afinando las cualidades marineras para leer correctamente los elementos meteorológicos o dejarse orientar por los astros. ¿Se puede hacer? ¿Cómo navegaban antiguamente? Estas son algunas de las preguntas a las que daremos respuesta con Roberto. Comenzamos, no sin antes enviar un mensaje de apoyo y reconocimiento a la tripulación del pesquero Maremi, con base en Santoña, que hace hoy exactamente una semana volcaba a 9 millas de Cabo Mayor, desapareciendo uno de los marineros. Toda nuestra solidaridad y respeto a sus compañeros y familia.
De niño recogía en grandes cestas el carbón que el río Nalón dejaba en la desembocadura para venderlo a los capitanes y los patrones que lo necesitaban en las calderas de sus barcos. Así fue como su infancia determinó su destino. Ya de joven decidió embarcarse y empezar a navegar primero en barcos de vapor como fogonero y después en mercantes con motores diésel como maquinista. Como todo marino, Luis Fernández se enfrentó más de una vez a las malas condiciones de la mar. Temporales que duraban días en los que había que aguantar a la capa con puertos cerrados y la incertidumbre en tierra de familiares y amigos cuando la telefonía a bordo no era demasiado fiable y las comunicaciones no siempre podían realizarse. Algo de eso ocurrió con el Mondalino, barco de flete en el que lo mismo cargaban fruta y verduras de Navarra que mineral. Salimos de Hamburgo, vinimos a Dunkerque. Sí, a Dunkerque. Había un temporal, se hubiera llevado una boya ya eso, ¿no? Entramos en Dunkerque, sí, dieron desde tierra, y entramos y salimos y otra vez el temporal, vale que te pego, y cuando estamos aquí en el Golfo nos pegó a rajatabla, nos pegó que perdimos todo, un puntal desde la pluma de descarga, la dobló la caldera esa de amarras que le traíamos para el langreo, la dobló hecho una media luna. Yeah. Y después tuvimos que ir a volver a pasar por seguro en Bilbao a ver si perdía la resistencia o algo antes de meterse a cargar con ella. Yeah. Uh-huh. Y a los 3 días de quedar incomunicados completamente, entramos en Coruña a reparar averías, porque hasta nos levantó 3 pies de lo que aguantaba la hora muerta. Sí. La mar nos levantó para arriba por la caldera, claro. Uh-huh. Levantó la fuerza que le pegó contra la caldera de la mar, levantó 2 pies, y eso que llevan encima de la chapa de cubierta, llevan una chapa de 14 milímetros, que no es paja. Yeah. Una ahí hacía agua, un poquito, no tenía mucha importancia, pero las otras 2 levantadas no hacían agua. Yeah. 3 columnas de esas que aguantaban la hora muerta. Uh-huh. Y fue con el Mondalino también cuando llegáis a tierra y muchos, algunos de los marineros que estaban embarcados nunca más se volvieron a embarcar, ¿no? No quisieron ver la mar más de cerca. Aquel viaje en Coruña, 4 se marcharon, de 14 tripulantes, 4 marcharon. Digo, lleváis las maletas para vosotros, se decía. Bueno, no, cogieron las maletas, eso decían porque estaban hasta la nariz, claro. Ya. Pero, amigo, estabas debajo del agua todo el día. Sí, porque, oye, la famosa galerna del 61 en el Golfo de Vizcaya también la sufriste, ¿no? En un viaje que te llevaba, si no recuerdo mal, de Rotterdam a Bilbao. Hombre, esa, bueno, te voy a decir la trayectoria que hicimos con ella. Nosotros cargamos chapa para Euskalduna en Rotterdam. Sí. Chapa para construcción de barcos. De allí fuimos a Scheveringe, un puerto de pesqueros al norte de Rotterdam. Allí cargamos pasta de pastel y papel. Ese era para Burdeos. La chapa no era para Euskalduna. Y entramos ya, cuando pasamos por entre los pesqueros de la galerna, estaba la mar como una balsa de aceite. Y acuérdame que me dijo el capitán, coño, estos no se enteran del temporal. Digo, de la galerna, dijo el capitán. Dice, sí se enteran, pero están muy lejos de casa y el pescado cae aquí abajo, porque la sonda nos marcaba en negro, no era como el que en color te marcan, de aquella marcaba en negro. Digo, marca pescado abajo, no sé el pescado que habrá, pero estaban llenos. Nosotros dimos una vuelta, moderamos allí y todo. Dimos una vuelta y cogimos un pez de unos 5 kilos. Sí. Oye, ya... Sí. Entramos en Burdeos a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche ya estábamos dejáramos la carga, y a las 10 de la noche ya estábamos dejando la boya de la salida de Burdeos atrás. Y en vez de ir para Bilbao, navegamos para Galicia hasta las 6:30 de la mañana, en busca de la galerna. Porque claro, el capitán, y era un chaval joven, el chapecán dijo, hay que buscar mar, no se costa nada, fuera para ver la mar. Y navegamos todas esas horas. Ya te digo, las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, que le pusimos popa a la galerna. La víamos desde lejos venir, no se veía el agua, se veía la espuma blanca, como si tuviera aquello
Y cuando pegó, puta madre, sí. A nosotros no nos hacía nada, de verdad. Ya. No nos hizo nada más que eso. Pero sí, nada más llegué a las tierras Calduna, atracamos allí, ya toda la gente estaba, los que estaban allí del muelle y tal, coño, ¿dónde os cogió esto? Que contabas, pero yo fui a buscar a los de Altos Hornos que estaban por las fiestas, que era el Carmen en Baracaldo, y nada más que me enteré ya con un maquinista del Arios. Dije, ¿de dónde venís? Digo, venimos de tal sitio. Dice, ¿a dónde nos tocó? Digo, nada, nosotros eso no nos hizo nada. Digo, sí, que puede decir que fuimos buscándola para después correr en popa. Pero bueno. Y dice, ¿y enteraste? Dice, sí, ya sé que hubo una partida de barcos hundidos. Y fue cuando me dijo, dice, el coño de la arena marcharon 2 para abajo. Digo, yo no, ya lo vi por la radio. Sí. Y en los hundidos sí, estaba un señor y un hijo que anduvieron navegando con nosotros y volvió a venir a navegar en este último barco que anduvimos, que anduve yo. Bueno, antes nos comentabas nos decías, cuál había sido el barco de vapor en el que mejor te habías encontrado. ¿Cuál es el barco de motor diésel en el que mejor trabajaste, en el que más a gusto estuviste, Luis? En este tuve 21 años, en este último que estuve. ¿Y cuál fue? 21 años. Con mucho trabajo porque el motor no era lo que eso. Tenía un man, pero no. ¿Y qué barco era, Luis? Trabajo. ¿Qué barco era? ¿Cómo se llamaba el barco? El barco Aurora. El Aurora, sí. Llamábase el Aurora. Ese lo hicieron una empresa de Bilbao que desguazara el barco que nos ofreció venir para eso a nosotros. Sí. Oye, una vez... Aurora, y después compró los Altos Hornos, no sé si tenía 4 o 5 años tenía, eso sí. Ya. Oye, y una vez te jubilas, tu vínculo con la mar no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Aquí en Gijón, en el muelle local, las embarcaciones de recreo, alguna de ellas requirió de tus servicios para su mantenimiento y demás. O sea, que de alguna manera, una vez jubilado, seguiste vinculado a la mar. Sí. Me decía un capitán que daba clases aquí en el club, Luis, tanto como te gusta a ti pescar, ¿por qué no una lanchina? Digo, si son todas las que hay aquí para mí, todo el día me estaban liando, vamos a decirlo así, para que sea más eso. Sí, porque si aparejos, que si esto, que si lo otro, bueno, aparejos viste, ahí qué sé yo. Y monté las barras de bonito. Una fue tu padre conmigo, casualmente, a uno. Monté, no sé si unos 12 barcos ahí, aproximadamente. ¿Que para ti? Y después para el motor muchos me llamaban muchas veces, pero yo no quería porque yo estaba jubilado. Yo le decía, mira, tienes esto en el motor, si quieres, mira el taller, que y así hacía. Bueno, era después de toda una vida en la mar, en barcos de altura, primero en barcos de vapor y luego en barcos de motor diésel, el estar en las lanchinas de aquí del muelle era un hobby, claro, para ti. Hombre, eso de venir a dormir a casa era muy grande, hombre. Claro. A dormir como dormías en los barcos de vapor, porque las viviendas de la tripulación estaban en los barcos viejos, nuestros no. Ya. Estaban a proa donde las anclas y a dormir arriba de las calderas como podía si había mal tiempo. Ay, amigo, aquello era... Y a lo mejor te pasabas días allí, dabas la vuelta a España por toda la costa, por Portugal, para arriba, para abajo, durmiendo allí arriba de las calderas como podías. Claro, como podías. Así era. Y estos nuevos no, porque Mondalindo tenía buena ventilación, buena calefacción, y este último también tenía la misma calefacción que teníamos en Mondalindo, lo que estaba más escaso era de ventilación. Porque en Mondalindo tenían todos los camarotes su buen ventilador. Sí. Oye, con los camarotes a proa, imagino que en días de temporal, con las cabezadas del barco, difícil dormir, claro. Bueno, ya te digo, dormíamos arriba de las calderas, a donde íbamos a dormir. Sí, me voy a decirte uno, en el Castillo Butrón, en la costa Portugal, la chapa estaba debilitada y rompieron los cristales de los portillos, de los ojos de buey que llaman, que es las ventanas, que son de bronce, ya sabes cómo son. Sí. Pues esas
Claro, como el cristal, si no tiene chapa firme, el cristal lo cede, y rompieron 2 o 3 cristales allí, un viaje en la costa de Portugal. Teníamos cargado de pirita, de Huelva para Bilbao. Sí. Y así eran todos, y había, bueno, acuerdo de un señor que tuvo de padero conmigo, yo fogonero y el padero, y se llamaba Bernardo, no vayas a probar que te voy yo, que soy joven y salto un salto y le llamo a la gente. A un día te lleva a la mar, porque el hombre ya estaba viejecito y andaba bastante mal, y yo le decía, llámame, cuando sea menos cuarto me veis, Luis, son menos cuartos, ahora. Le iba yo a llamar. Ya. La guardia. Sí. Oye, no lo hemos comentado, pero tu labor como maquinista surge de forma prácticamente autodidacta, ¿no, Luis? Porque tú comienzas, ocupándote de motores sin apenas tener conocimiento. Empiezas y a partir de ahí es cuando empiezas a desarrollar todo el conocimiento y la pericia en el manejo de los motores. Yo voy a decirte, cuando me empecé a ajustar, no tenía pega yo con yeso, porque ya te digo, anduve 3 años con aquel señor y eso. Lo primero que cogí fue una edición de Valles Collante, la octava, y la leí de todo como si fuera una novela de eso, y después iba repasando lo que más me convenía. Yeah. Y en Bilbao, en la calle Chavarre, había un tal... uno que daba clases a pilotos y a maquinistas, José se llamaba, en la calle Chavarre en Sestao, y allí fui cogiendo eso con él por allí por el pueblo de Sestao, porque hacía vida allí tanto que eso, y pasaba por allí, de vez en cuando consultaba con él, y de vez en cuando no, muchas veces consulté con él, y ya me decía, bueno, ven Luis, ven, digo, bueno, a ver qué te pago por cada vez que vengo aquí a molestarte. Yeah. Y así fue el asunto. Bueno, hay que ver. Con 94 años ya prácticamente cumplidos, Luis, toda una vida en la mar, y te conservas muy bien, ¿eh? Estás muy ágil. Sí, estoy. La verdad, ya lo he dicho a muchos, yo no deseo más que la salud que tuve yo para todo el mundo. Para todo el mundo, porque yo empecé a gastar en medicinas cuando, bueno, ya te digo, cuando me empezó a dar... Con 90 años ya cumplidos, me dio el primer chuchón del páncreas, el primer cólico. Sí. Tuve 3 años, y no me dio hasta los 3 años otra vez. Pero después, a los 13 meses, me volvió a dar. Y después a los 3 meses. Entonces querían operarme, y la primera vez decía, hombre, que era bien mayor para operarme, y dije yo, ¿y ahora que soy más joven para operarme? No quise, y ahora parece que llevo ya 13 meses pasados. Sí, voy con el régimen que me dio, creo que es lo que me vale, creo yo, no lo sé. Sí. El régimen llevó bastante eso, a mí me gustaba la verdura, la lechuga, el tomate, y todo eso, pues, me encantaba. Pero hoy ni lo toco, y la fruta como me mandaron comerla toda cocida o asada, pues a eso, y el pescado lo mismo, y que no cogiera pescado azul, y sí me gustaba mucho el bonito, la asada, me gustaba de todo, porque eso me gustó mucho el pescado, pero no tampoco ahora de mayor ya no abusaba, Ya. Oye, ¿de qué madera, de qué material y qué estáis hechos los marineros de tu generación? Porque ya conozco que de qué material estáis hechos, Luis. Porque después de toda una vida de sacrificio en la mar, os conserváis perfectamente a vuestra edad. Es muy fácil, Jorge. Es muy fácil. Te lo digo. Sí. Pasamos mucha hambre. ¿Cuál es el secreto? Ya, el sacrificio. El sacrificio, ¿verdad? Pasamos mucha hambre. Ya. Ahora, como hay de todo, cómese cualquier cosa y ahí está lío. Ya. Sí. El capricho, el vivir a capricho, ¿verdad? Exacto. Bueno, Luis. Pasamos mucha hambre en los barcos. Ya. En una ocasión fui a ver los que tenía el Cano, la empresa nacional del Cano en Madrid, que tenía, no sé si 200 camas en el Guadarrama, tuberculosos. Y fui allí unas vacaciones, dije yo voy de ahí la luna de mi mujer y marchamos para allá. Era yo recién casado, un poco más. Sí. Y fuimos a Madrid allí a ver una nevada que cayera de ¡puf!
y allá tuvimos conocidos, claro, había sí de ellos conocidos. Ya. Había algún vecino del pueblo, pero navegantes, ya te digo. Y allí había 200. Bueno, Luis, pues cuántas cosas aprenden, ¿eh? Cuántas cosas aprenden de una persona como tú, que ha tenido una vida tan sacrificada y tan rica, ¿eh? Tan sacrificada y tan rica, con tantas experiencias. Son muchos años y ya sabes, otra cosa. Yo tropecé ya con ese señor que te dije que aprendiera a ajustar, pero también mi abuelo decía, aprender de todo, que no sabes en la vida lo que se puede necesitar. Efectivamente. Y cuando trabajes con una herramienta, procura que la herramienta sea para trabajar en condiciones. No trabajéis en contra de la herramienta si está estropeada. Ya. Bueno, tú fuiste siempre muy meticuloso con la seguridad, eso me lo contabas un día. Que siempre fuiste muy meticuloso con la seguridad a bordo. Sí. Para ti era muy importante. Yo con la seguridad en el barco tuve bastantes discusiones. Ya. Y bastantes, voy a decirte, bastantes hacerlos pasar por lo que era la seguridad. Y después, ¿sabes lo que pasa con andar con vecinos? Que decían muchos vecinos ahí en el pueblo que mandaba yo más que el capitán, y eso es mentira. Yo era el capitán que mandaba el esfuerzo, pero cuando había una cosa que no era segura, hacía por convencerlo para que fuera segura. Ya. Y sí, porque puedo contar algunas, pero bueno. Acuérdame de una, por ejemplo, porque yo en 21 años, mientras yo estuve en el barco, nunca paramos en la mar. No, porque no quería yo meter trampas como pasaban muchos. Ya. No me valía eso, no me valía. Sí. Y acuérdame que atracamos en Cariño y nada más salir se agarra una válvula de escape. Y todos, que para afuera, digo, para afuera no, para la estaca que estamos aquí. ¿Cómo con la estaca? Yo, sí, esta se ancla y trabajamos a gusto y lo hacemos enseguida. Vais para afuera, nada más que paramos la máquina, el barco atraviesa. Sí. Y atravesando los balances ya no nos quita nadie por muy bueno que sea la mar. Ya. Porque eso es la lógica de la mar. Cuanto paras el barco se atraviesa, y si hay mal tiempo, la pasa mal el barco, que se puede ir para abajo. Está claro. Y de esa, pues puedo contarte muchas, pero bueno. Lo sé. Puedo contarte otra, que veníamos para aquí, para Gijón, ¿sí? Para la Fobos, que eran barcos de 80.000 toneladas. Descargábamos aquí a él, al Solar, y a otro compañero de él, o sea, gemelo a él. Y dejaron los calamarros de descargar con las grúas del barco de la Fobos. Sí. Dejaronlos en Bilbao a reparar porque los cogían averías. Ay, amigo, cada calamarro pesaba 17 toneladas. Y métenlos en el barco para que los trajéramos aquí, porque el barco tenía que descargar en Gijón. Me cago en él. A la altura de Santander fueron viniéndose para el costado y eran 34 toneladas a un costado. En un barco de 1.500 toneladas teníamos una tumba de la Órdiga. Y ya estábamos a mitad camino entre Bilbao y Gijón. Y tiraban muchos coños. Hay una marejada del noroeste, cuidado. Sí. Si fuera de popa, pues era una marejada, pero del noroeste ya no hay marejada para nosotros. Hay que cogerla de proa y no sabes lo que te puede venir por la proa. Ya. Y que si no quiere dar vuelta y que si no esto. Y por fin logré que metían en el balcón Santander y empezaron a poner pegas cuando dije yo, para Santander. Y dice, coño, que sabes que esto es otro, ya sabes, cada uno tiene su opinión. Sí. Que si no hay muelle para atracar de grúa libre ni muelle libre para poner los barcos, las cosas, mete esto para el barco, vete a tierra, pide esto si no lo tiene el barco y me encargo yo de traerlos para el centro del barco otra vez y amarrarlos. Ya. Pero Jorge, eso es por tener gente inexperta en el oficio que no debe estar. Ya. No cortaron una cuaderna de arriba abajo por casualidad, una tostilla del barco de la maestra, por no anclar como se debe. Y fue cada marro trabajando con esas toneladas, pues mira lo que he dicho. Las pilló la mitad. Bueno, pues... Sí, las trajimos al centro, las trincamos allí como se debe, y digo, navega ahora. Y claro, muchos
de los que estaban, pues no les gustaba. Bueno, Luis, pues toda una vida llena de sacrificio y mucho trabajo. A tus 94 años sigues compartiendo tus conocimientos y tus experiencias, cosa que agradecemos muchísimo. Así que, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y nada, hombre, un abrazo Jorge, muy fuerte. Sabes, un abrazo muy fuerte. Ya sabes, Amado, yo siempre fui amigo, ya sabes, porque yo anduve, como me acabas de decir antes, por los barcos de recreo, ya te digo, eran todos míos, sí. Pero nunca hice un consejo mal, y me tienen venido dar las gracias por lo que les dije. Lo sé. Porque, voy a decirte, estaba fondeado en Peñas, ahí vino una lancha frente a nosotros, y era un chaval de Avilés, una pareja joven, y ese, sacáramos en el Cambaro, 2 meses o 3 salió con nosotros porque estaba para comprar una lancha, pero la lancha quería meter un motor de 5 cilindros. Sí. Y le dije yo, mira, yo no te voy a eso, mete 2 motores de 40 cada uno y tendrás un barco para ir a la mar, ¿no? Mejor con los 2 motores que con uno solo. Y es la misma cosa, una hélice más, una hélice menos, digo, eso no te importe, eso no te va a cargar mucho gasto. Y me va a ver las gracias, se empeña, estábamos fondeados, yo veo aquel barco y digo, ¿qué destinos? Estábamos fondeados pescando. Hay que ver, cuántas historias. Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué, hombre? Un abrazo muy fuerte. Bueno, hasta miércoles entonces. Adiós, un abrazo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. Abrimos las puertas del Museo Marítimo de Asturias para que su director, José Ramón García, nos hable de su último libro publicado y que esta semana se presenta en Sociedad. Se trata del tercer volumen de la historia de la Marina Mercante asturiana. Después de apogeo y ocaso de la vela y de llegada y afirmación del vapor, esta tercera entrega lleva por subtítulo Los años del carbón, un minucioso estudio que abarca de 1901 a 1935. José Ramón, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Oye, estudiar el estado de la Marina Mercante entre los años 1901 a 1935 no es ninguna broma. ¿Cuánto trabajo hay detrás de este libro, teniendo en cuenta que se acerca a las 400 páginas, José Ramón? Podríamos echar la mañana echando la llorada. En realidad el libro ese no se hubiera escrito si no fuera por el encierro al que nos sometieron el año pasado. Esos 3 meses, por una parte, me salvaron el trimestre con una ocupación constante, pero si no es por eso, es imposible. Fíjate que tuve que manejar más de 400 barcos y muchos más de 400 armadores, solo de vapores y de motonaves, más luego los de vela. Bueno, es una locura porque cambian de nombre, cambian de matrícula, algunos cambian de dimensiones, de tonelaje, las fuentes no son claras. Bueno, no voy aquí a contar mi vida. 2 años de redacción de libro, pero más luego, así de toda la vida, pero a lo mejor 20 años tirado por archivos, por ahí, buscando materiales. O sea que el tema, y son 400 y pico páginas. Oye, pues vamos a sumergirnos en ellas, si te parece. ¿Cómo fueron los años del carbón en los barcos y los puertos asturianos? Sí, en realidad el carbón siempre estuvo presente, obviamente, en el tráfico mercante asturiano. Sí. Pero bueno, el siglo XX ya cogió mucha más fuerza. Mucha más fuerza porque toda la economía creció y además tuvimos aquí la construcción del Musel, San Juan de Nieva y San Esteban de Pravia, que fueron los puertos carboneros por excelencia. Pero luego la marina, los barcos, tuvieron sus episodios, porque claro, es lo que tú decías antes, 35 años son muchos años, es más de un tercio del siglo. Entonces pasó de todo. Empezó con el siglo el boom de inversión empresarial y creación de industrias y demás en 1899, 1900, 1901. Entonces, los navieres también se construyeron varios muy grandes y demás. Y empezó con mucho rumbo el siglo, en 1901. Pero muy pronto no terminó en 1901 y empezó a desinflar la cosa.
empresas que se habían creado muy alegremente, muy potentes, que tuvieron que cerrar o algunas quebraron, y la Marina fue pasando lo mismo, y fue sumiéndose en un estancamiento que duró desde principios del siglo hasta la Gran Guerra, hasta 1914. Una atonía, los fletes que habían caído muchísimo en todo el mundo, una crisis de fletes tremenda, mucha competencia, y los fletes cayeron, y naturalmente cayeron los beneficios de las empresas. Algunos de ellos tuvieron que cerrar, el personal mal pagado, conflictos sociales. Fue una época, no fue una época brillante, a pesar de que, como decía, esos 3 puertos grandes se pusieron en marcha, ¿no? Pero claro, esos puertos cargaban no barcos asturianos, sino barcos que venían de Vizcaya, por ejemplo, y cargaban carbón ahí. O sea que los puertos estaban ahí, el carbón se embarcó, pero no dejó tantos beneficios en los barcos asturianos, que no había, eran no muchos y además de poco tamaño. Ya. El carbón fue, es un mineral que en el primer tercio del siglo XX dinamizó toda una industria y el comercio con barcos y esto es un dato importante, barcos que ya no empezaban a depender del viento para navegar. No, claro, eso ya, el vapor ya estaba muy asentado, ya el vapor en los años, y aunque se dice que el cambio de la vela al vapor fue, además lo cita en un año concreto, 1883, que fue la primera vez que el tonelaje de barcos de vapor superó a los barcos de vela. Eso es falso, porque no se pueden comparar las toneladas que lleva un barco de vapor con las de un barco de vela. Son iguales toneladas, pero claro, mientras un barco de vela de Gijón-Bilbao emplea a lo mejor 3 días, un vapor no emplea ni uno siquiera. O sea que hay que hacer, no se pueden comparar tantos miles de toneladas de vela, tantos miles de vapor, porque el de vapor hay que multiplicarles por 3, 4 o 5 o más. Claro. Un barco de vela lo coge una encalmada y está parado, pero el de vapor no, cumple horarios, igual de que haya viento que no. Pues eso ya se produjo en Asturias, hacia 1870 ya el vapor ya empezaba a dominar, tanto en el cabotaje como en el transatlántico. Y luego ya en el siglo XX, no te digo, ya con barcos mucho más mayores, más potentes, por tanto consumían menos, más espacio para las bodegas. Sí. Oye, con frecuencia, para quien no conozca Asturias y su idiosincrasia, con frecuencia, digo, se centra toda la atención del desarrollo económico en el centro de la región, donde se concentraban las grandes explotaciones de carbón y puertos importantes como el de Gijón y Avilés. Sin embargo, en el occidente del Principado, por ejemplo, localidades como Luarca o Vegadeo también tuvieron un importante protagonismo. Sí. Sí, porque las comunicaciones por tierra eran muy malas, por decir algo, porque prácticamente no había tren, carreteras tremendas, era una dificultad grande, y los vehículos terrestres tampoco iban más allá, porque el camión tardó mucho en llegar. Entonces, los puertos del occidente tenían una materia muy importante, que era la madera. Desde Luarca hacia el oeste, hacia Vegadeo, eran cargamentos de madera. Era el boom de la minería, y la mina necesita estibar, y eso era entibar, y eso era lo que venía del occidente. Pero además de eso, esas poblaciones necesitaban pero de labranza, sal, mercancías en general. No llegaban por tierra, llegaban por mar. Y entonces siempre hubo una flotilla de barcos pequeños, porque poco era el calado de esos puertos, que no desfalleció. Y aunque la vela ya prácticamente había pasado la historia en el siglo XIX, sin embargo ahora algunos se mantuvieron, y desde luego llega luego la Primera Guerra Mundial y esos reverdecieron, porque era la única forma de comunicación. Y en Luarca los astilleros se volvieron a abrir, en Vegadeo, en Castropol, en Navia, no así en Piavélez, que había sido el campeón en el siglo XIX, pero luego, claro, es un puerto más pequeño y sin población, y ese quedó atrás en construcción y en tráfico. Pero sí, lo cierto que tú dices, tuvo mucho tirón y mantuvo y la prueba es que ese rescoldo que quedó, hoy estamos viendo cómo resurge. Los barcos que se echen al agua en Navia y en Figueras, eso es un milagro, ¿no? Punteros en el mundo, Y eso, claro, ahí hay un código genético, indudablemente. No hay vuelta de hoja.
En el estudio que has hecho para hacer este libro, me consta, porque así me lo has comentado en alguna ocasión, estas poblaciones tú has tenido que estudiar e investigar en archivos, ¿no? Y, sin embargo, en estas poblaciones pequeñas de las que estamos hablando, incluso los vecinos, hoy en día no les consta que hayan tenido un pasado tan floreciente, ¿no? Sus propios puertos. Es algo curioso. Sí, oye, para mí es sorpresa, porque yo ahí soy acogido como portador de novedades, que es verdad, porque nadie se ocupó de esos puertos pequeños, o lo hizo muy ligeramente, y en algunos casos, al contrario, fue con leyendas que no se sostienen, ¿no? Bueno, pues hay algunas cosas, por ejemplo, en Luarca, aventuras de barcos que nunca existieron y que pasaron como ciertas, ¿no? Y la cinta azul que consiguió un bergantín de Luarca, o la vuelta al mundo de una corbeta y tal, bueno, barcos que existieron pero que no hicieron ni necesitaron hacer esas cosas grandiosas, porque se estuvieron batiendo el cobre con transporte de mercancías y de inmigrantes con una enorme importancia, porque bueno, estoy mezclándolo todo, pero es que la corbeta Eusebia, por ejemplo, fue un barco que existió, que hizo más de 50 viajes redondos a América, que se dice pronto, con inmigrantes y tal, y eso no lo había estudiado nadie, y sin embargo le asignaban una epopeya que nunca hizo, pero que tampoco hacía falta que, para dar brillo a su trayectoria, no hacía falta que la inventaran, la vuelta al mundo de Corbeta Eusebia, que la pudo haber dado, pero no la dio. Pero hizo cosas mucho más importantes, como esos constantes viajes a América, sin bueno, por supuesto sin naufragar, claro, pero sin apenas averías. Bueno, eran unos campeones estos marinos en unos barcos que, hablamos, una corbeta que eran los barcos mayores, no llegaba a los 30 metros, tenía 27, 28 metros. Iban goletes o bergantines de Gijón y Avilés a América con 21 metros de eslora, más al muelle, y los pesqueros tienen más. Fue una auténtica epopeya. Sí. Ahora, en este siglo XX eso ya había declinado, ¿no? Quedaba algún rescoldo que hacían el tráfico de cabotaje pequeño por el Cantábrico. Por una razón, porque eran baratísimos los fletes. Claro. Los marineros cobraban poquísimo, el armador ganaba una miseria, y entonces, claro, competían, gracias a eso, a materiales que no tenían prisa, piedra, por ejemplo, de construcción. Pues daba igual que llegase en 3 días que en 6. Sí. Y ellos planteaban unos fletes muy bajos. Y gracias a ese hambre, a esa miseria, pues sobrevivieron algunos. En los 2 últimos podcasts el protagonista ha sido Luis Fernández, que fue maquinista y anteriormente maquinista en barcos mercantes con motor diésel, pero que también fue fogonero en barcos de vapor. Y con él ya hemos comentado en alguna ocasión el movimiento que tenía que haber en aquellos puertos antiguamente, en los que se trajinaba con mineral y con tantísimo mineral y con mercancías de diversa índole. Tenía que ser un movimiento apabullante, ¿no? En cada uno de los puertos, por pequeño que fuese. Sí, porque además eran mercancías voluminosas. La madera ocupaba muchísimo y los muelles estaban siempre llenos de madera. En Luarca, por ejemplo, siempre había madera apilada. En Vegadeo, más todavía, pero además en Vegadeo había otra carga que era la cal, los famosos caleros de Vegadeo, y proveían a todo el Cantábrico, y eso generaba tráfico. Y fíjate además de las dificultades que había en aquella ría, que no estaba dragada, aunque tenían poco calado los barcos, pues tenían que ser barcos pequeños. Sí, el trasiego en número debía ser tremendo en todos los sitios. Claro. Bueno, incluso en Gijón y Avilés también. Sí. La dársena de Gijón, bueno, pues siguió funcionando todo ese tiempo. Sí. Y el carbón de Duro-Ferguera se embarcaba aquí en lo que llaman precisamente el muelle del carbón, en la dársena, donde ahora está una cafetería y todo. No, en el otro espigón, que da más hacia tierra. Ahí llegaba el tren y volcaban los vagones, y bueno, hasta mediados del siglo XX siguieron el trasiego. Sí. A mí todavía me tocó conocer los raíles de la grúa aquí en el puerto. Claro. Muy interior, sí. Ese es grúa, efectivamente, sí. Y bueno, habíamos hecho la primera parte, luego viene la Primera Guerra Mundial,
un negocio redondo todo lo que se refiere al carbón y a la navegación, y ahí fue la explosión porque los navieres empezaron a tener fletes crecientes, a beneficios enormes. Bueno, los navieres vasques fueron una cosa tremenda, multiplicar por 10 los beneficios, y en Asturias también salpicó positivamente a los que tenían barcos, y los que no lo tenían los hacían. Sí. Y es como decía antes, que reverdecieron los astilleros de Luanco, que hacían lanchines de pesca, pues empezaron a hacer también algunos, se hicieron media docena de barcos mercantes entre vela y vapor, Vegadeo lo mismo, Luarca lo mismo, en madera, sí. Madera con máquina de vapor, y claro, era remunerador. Uh-huh. Eso ya fue en los años 17 y 18, ¿eh? Sí, y luego hubo una catástrofe. Sí, dime. Adelante. No, digo que hubo un episodio, vamos a decir, catastrófico desde el punto de vista económico, que fue que había en Gijón dos navieras tradicionales, la que fue de Melitón González y la que fue de Olavarría, que se fusionaron en 1915. Una flota, bueno, como es la más importante de Asturias, con mucho. Lograron tener juntos 13 vapores con más de 16.000 toneladas, lo cual, para aquella época, hoy es de risa estas cifras, pero en aquella época eran importantes. Coño, hacen esta fusión en 1915, en plena guerra mundial, y el año 16 venden todos los barcos para Valencia, todos, la flota esa para Valencia, con lo cual la flota asturiana quedó en pelota. Los mejores barcos marcharon todos en bloque. Lo vendieron a Valencia, dando origen a lo que hoy conocemos como Transmediterránea, ¿no? Exactamente, sí. Fueron parte. Claro, ahí lo cogieron encantados. Es cierto que estos navieros gijoneses ganaron dinero en la operación, pero si los hubieran aguantado, hubieran ganado 10 veces más. Fue una falta de visión extraña y que castigó duramente la economía asturiana, porque fue perder el 60% del tonelaje. Una cosa muy rara, muy rara. Tuvieron muy poca vista, vamos. Yeah. Y en Bilbao, yo te digo, las compañías navieres en Bilbaíres se forraron de una manera, amortizaban barcos en un par de años y eso. Estos fueron los vaques gordes de la guerra, que no duró toda la vida, claro. Eso fue un asunto que tú calificas como desastre, y ya de 1920 a 1935 hay una fuerte recesión, ahí se cierran navieras y constructoras, pero también aparecen ya los primeros barcos con motores diésel, ¿no? Es de alguna manera la modernización del sector. Tardaron, porque la Primera Guerra Mundial, que termina el 18, coleó todavía los efectos positivos hasta el 20, mientras los aliados se recuperaban. Pero ya en el 21, 22, 23 fue una caída tremenda. Y hasta la segunda mitad de la década de los 20 no se recuperó. Y ya en 1929 fue un poco la eclosión. Navieres potentes, barcos mayores, de modo que en el año 32 fue el máximo del tonelaje asturiano, 83.000 toneladas de registro bruto. A partir de ahí bajó un poco hasta el año 35, que quedó en menos de 70.000 toneladas. Bueno, no estaba mal, ¿no? Y en ese momento, en esos últimos años 30, fue cuando Constructora Gijonesa, que había estado parada casi toda la década, empieza a hacer unas motonaves, o sea, barcos movidos por consumo de gasoil, no por máquina de vapor, sino por motor diésel. Y entonces, esto era lo más nuevo del Cantábrico. Pequeñinos, sí, pero muy eficientes y muy rentables. Fue la familia Riva que cogió el astillero y empezaron a hacer aquellos barcos pequeñinos, Marqués de Benlliure, y había una flotilla de 8 o 10 que luego daría lugar a que después de la guerra civil siguieran produciéndose de este tipo. Yo quedo ahí, Quedo en el año 35, porque 36 el 36, yo no sé si seguiré investigando el tema, pero voy a saltar del 36 al 39, Jorge. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay ese salto? Entiendo que por la guerra civil, ¿no? Española. Por la guerra civil, sí. Pero es una cosa tan lamentable, tan triste y tal, que yo creo que lo voy a saltar. De lo que quiera. Sí. Porque además ya son tiempos anormales, ya no
ya no es trabajo, negocio, beneficios, no, ya son otras cosas. Ya, sí. Se enturbia mucho la situación. Mucho, ¿no? total, ¿no? Desde luego. Y es triste, sí. Pues por ello te quería preguntar también, y mira que no te quería agobiar, porque ya llevas 3 libros, que ya es mucho, y además tu trabajo te ha llevado el último, y no sé si habrá una 4ª parte, parece que sí, por lo que me comentas, parece que estás en ello, ¿no? Al menos lo estás ya cavilando, ¿no? Parecerate a ti, chico, porque estoy quedé fartuco de barcos. No me parece a mí, no me parece a mí. Bueno, José Ramón. Hombre, esta nueva etapa tendría la facilidad de que son ya estadísticas más series, y ya no hay que andar escarbando en escrituras notariales buscando datos que no aparecen nunca. Sería quizá más cómodo, ¿no? Bueno. Pero bueno, oye, pero déjame recuperar. Sí, joder, hombre, respira. Respira, estaremos aquí, si Dios quiere, para acompañarte en el 4º libro, pero antes de que llegue, seguimos contando contigo para que nos vayas desentrañando los secretos del museo que diriges, ¿de acuerdo? Muy bien, desde luego, a tu disposición. Gracias, José Ramón, un abrazo. A ti, un abrazo. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Antaño el manejo del sextante, o no hace tanto el uso de las cartas náuticas, en papel, eso sí, los trazados por estima y la observación visual eran algunos de los elementos y cualidades que había que reunir para navegar. Hoy en día la electrónica que llevamos a bordo ha conseguido que confiemos más en sus posibilidades que en el factor humano en comunión con el mar. Hablemos de la navegación sin electrónica con Roberto Álvarez Bucetas, que, como sabéis, quienes nos seguís, es profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, a estas alturas de la película, ¿se puede navegar sin instrumentos electrónicos? Toda la vida se ha navegado sin instrumentos electrónicos, solo que cada vez dependemos más de ellos y, de hecho, casi no sabemos navegar si no estamos mirando una pantalla en la actualidad. Ya. Oye, Magallanes y Elcano consiguieron circunnavegar la Tierra sin plotter ni ice, algo que todavía se puede hacer, ¿no? Como nos comentas, pero cada vez es más complicado. ¿Con qué instrumentos podemos contar, digamos, tipo convencional para navegar si lo queremos hacer sin electrónica? Sí, bueno, todo lo que son los instrumentos de la trilogía de instrumentos básicos de navegación, en la navegación clásica, podemos decir, constaba de tres elementos, lo que sería la brújula, aguja náutica, que nos permite determinar pues el rumbo, la dirección en la que navegamos, lo que es el sextante, que se utilizaba para poder determinar la latitud en la que nos encontramos, y el cronómetro, que al final nos permitió determinar la longitud. Son los 3 elementos o instrumentos básicos de la navegación. Si quieres, comentamos un poco lo que es la evolución de un poco el sextante, de dónde se llega al sextante actual, ¿no? El sextante no deja de ser un instrumento de precisión, el cual nos permite medir a unidades angulares, medir ángulos con precisión en la actualidad, pero antiguamente no era así. Se empezó partiendo de lo que sería, pues no sé, un anillo gancho o anillo de latitud que se utilizaba, bueno, pues en la Polinesia hace ya miles de años. Pasó a utilizarse después las piedras polares. Lo que se pasaba era intentar determinar la latitud en la que nos encontramos, y eso es relativamente fácil utilizando pues posicionamientos astronómicos y unas propiedades o características que tiene la estrella polar. La polar tiene unas características donde nos da una facilitarnos una serie de datos. Lo primero, la altura en la que se encuentra la estrella polar con respecto al horizonte nos determina la latitud en la que nos encontramos. Y es muy, 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 muy básico, muy sencillo para poder determinar la latitud.
Nosotros lo único que tenemos que tener es un instrumento que nos permita determinar la altura que está la estrella polar con respecto al horizonte. Esa altura corresponde, con unas pequeñas correcciones, corresponde a la latitud a la que nos encontramos. Y también nos indica la polar, el norte, ¿vale? También con unas pequeñas correcciones que se pueden sacar de un almanaque náutico. Yo puedo determinar la dirección del norte con la estrella polar. Entonces, un astro que nos permite, que nos facilita y nos da muchas posibilidades a la hora de navegar. Pues entonces, pues antiguamente lo que se buscaba era tener instrumentos que nos permitieran determinar esa altura, ¿no? Había que en las culturas ya islámicas el camal, que no deja de la tabla de madera, que se colocaba sobre el horizonte y orientándola o alineándola con la estrella polar, pues medíamos esa altura y con eso pues ya determinaban la latitud a la que se encontraba. Y si había una latitud a la que se encontraba y cada puerto tenía una latitud porque tenía una tablilla de latitudes de sus puertos, lo único que tenían que hacer era navegar a rumbo este o rumbo oeste y sabían que iban a encontrar ese puerto sabiendo ya la latitud en la que se encontraba. Paralelo a correr, tierra a encontrar. Pues lo único que sabíamos, lo único que tenemos que saber era el paralelo que nos encontrábamos, ¿no? Ya. Después evolucionó a los primeros instrumentos náuticos que podemos decir, porque muchos de estos eran utilizados en tierra, como la ballestilla. La ballestilla no deja de ser una tabla de madera, un listón de madera, que tenía otra tabla cruzada a 90 grados y lo que se hacía era deslizarla una sobre otra y permitía, orientándola a ese astro, pues determinar la altura a la que se encontraba ese astro, ¿no? Astrolabios, cuadrantes, y el cuadrante de Davis fue la evolución de lo que es el sextante en la actualidad. Sextante se denomina sextante porque es la sexta parte de la circunferencia, es decir, que nos permite medir alturas hasta 60 grados, ¿no? También hay octantes que permitían medir ángulos hasta 45 grados. El sextante podemos decir que fue utilizado o se llegó a él a mediados del siglo XVIII, ¿vale? Y con ese sextante lo único que te permite determinar es una altura, un ángulo con la mayor precisión posible. La ballestilla podía dar precisiones hasta 1,5 grados aproximadamente. Podemos decir que como unidad de longitud, la milla náutica son 1.852 metros, pero viene de lo que sería un arco, la longitud de un arco de 1 minuto de círculo máximo. Entonces, cada minuto de arco que nosotros tenemos de error es una milla que tenemos de error en posición, en cuestión de posiciones astronómicas, ¿no? Pues la ballestilla llegaba hasta precisiones de 1,5 grados, es decir, 1,5 grados son 90 minutos, en precisión son 90 millas. Sí. Pues depende de la navegación que hagamos, 90 millas puede ser que en navegación costera es inviable, pero en navegación astronómica o navegación oceánica, pues 90 millas, bueno, pues podría ser una precisión que para aquella época sería interesante, ¿no? Después, como comentábamos, con el cuadrante de Davis se llegaba hasta 1/4 de grado de precisión, es decir, unas 15 millas, ya estábamos afinando más. Y después con el sextante actual que podemos tener en estos momentos, tenemos precisiones con el sextante de décimas de minuto, con lo cual tenemos precisiones de décimas de milla. Sí. Con lo cual eso para nosotros es muy interesante porque podemos llegar a tener pues esta precisión con un instrumento de precisión, un instrumento de medida, pues sin utilizar ningún tipo de electrónica, ¿no? Ningún aparato, es decir, sabiendo manejar un poco el sextante y con unos cálculos matemáticos podemos tener precisiones en situación interesantes, por debajo de la milla, que sería pues, muy bueno para una situación que podemos denominar astronómica, ¿no? Roberto, hablamos de la navegación sin instrumentos electrónicos y lo estamos haciendo de los instrumentos convencionales, por decirlo de alguna manera, analógicos, para ser un poco más exactos. Sin embargo, la comodidad que confiere la electrónica y la seguridad que da nos ha hecho dependientes de su manejo, ¿no? Desde luego, vamos, no hay nada de malo en ello, pero quizá, y eso depende de cada uno, lo malo es que hemos ido perdiendo hábitos como la observación de los elementos, ¿no? Del mar, del cielo. Una observación que es muy importante y hasta saludable, diría yo, cuando se navega sobre todo a vela, ¿no? Sí, es fundamental sentir un poco lo que es el barco y sentir un poco lo que es incluso el estado de la mar. Es decir, ahora para saber la intensidad del viento, miramos la electrónica, miramos el equipo de viento, pues bueno, pues miramos la mar y ves más o menos con el estado que tiene la mar, pues ya sabes qué intensidad de viento
ahí no hay que depender de ningún aparato, ¿no? Y cuando se navegaba, pues se navegaba con un compás, con una aguja náutica, y navegabas con la aguja náutica y gobernabas sobre la aguja náutica. Ahora pues necesitas pues unos jumbos ahí con unas pantallas que necesitas datos de rumbo, velocidad, VMG, lo necesitas todo y dependes mucho de los aparatos y cada vez, como decíamos al principio, ¿no? Te quitan los aparatos y parece que no sabemos navegar, ¿no? Pues eso hay que volver y lo ves y lo mamas muy bien en la vela ligera, que ahí ves un poco y sientes lo que es el barco. Y después cuando navegas en barcos ya de crucero, barcos de mayor porte, tienes que sentir el barco, tienes que sentir las sensaciones de lo que sería la mar, ¿no? Oh. Pero bueno, nunca hay que perder la navegación clásica, la navegación, pues bueno, seguir unas pequeñas nociones, tener siempre claras esas pequeñas nociones de navegación que siempre van a ser necesarias, Oye, la ayuda de la electrónica, pues bueno, nunca está de más en cuanto a lo que sería la precisión, la seguridad que te da todas esas cosas. Pero bueno, nunca hay que perder eso. La IMO todavía sigue exigiendo a los barcos mercantes a bordo, dentro de su equipo de seguridad, un sextante. Y el sextante tiene que seguir estando a bordo porque falla cualquier sistema de posicionamiento en la actualidad y tendríamos que poder saber hacer una situación con un sextante que es relativamente sencilla, más sencilla de lo que realmente puede parecer. Tener una situación con un sextante no es tan complicado. Qué lejos ha quedado ya aquella época. Astrolabio, ampolleta, escandallo o aguja de marear fueron algunos de los instrumentos empleados por las tripulaciones que acompañaron a Magallanes y Elcano, con los que consiguieron además dar la vuelta al mundo. Leer en los astros también era una de las habilidades que con el tiempo se ha perdido, o no. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge. Aquí termina un nuevo capítulo de A Son de Mar. No queremos despedirnos sin desear toda la suerte del mundo a la delegación española de vela en los Juegos Olímpicos. El domingo inician la competición en condiciones duras de viento, olas de más de 2 metros y fuertes lluvias en Oshima. Esas son al menos las previsiones. Mucha suerte, por tanto. Nada más. Si te han gustado los contenidos de hoy, ya sabes que te agradecería mucho que los compartieras para hacer crecer así la comunidad de oyentes de A Son de Mar. Hasta el próximo podcast. Adiós. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.